Mi novia me llamó la cartera familiar durante la cena, todos rieron, pero nadie esperaba la sorpresa que tenía preparada. Soy Larry, tengo 35 años, y quiero contar cómo terminé alejándome de una familia que con el tiempo entendí que solo veía en mí una fuente de ingresos. Durante mucho tiempo me negué a aceptarlo porque realmente amaba a mi novia, Débora, y creía que su familia simplemente estaba pasando por una mala racha. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que me veían como una solución financiera conveniente. Y aunque hoy lo tengo claro, en ese momento me negaba a verlo porque mi amor por ella me hizo ignorar señales evidentes. Para dar contexto, yo no vengo de una familia rica ni heredé nada. Empecé a trabajar a los 18 años con un pequeño negocio de distribución de hielo. Al principio solo tenía 2 congeladores grandes y una camioneta vieja con la que repartía hielo a restaurantes y puestos de comida. Era un negocio demandante porque dependía de puntualidad, conservación del producto, logística y constancia, pero con esfuerzo fui creciendo. Con los años contraté empleados, compré más vehículos refrigerados, conseguí contratos con tiendas grandes y hoy exporto hielo industrial y embolsado a otras regiones. Sé que puede sonar como un negocio simple y sin potencial, pero no lo es. Hay poca competencia, alta demanda y los clientes no pueden darse el lujo de quedarse sin producto, así que pagan bien. Actualmente tengo más de 40 empleados, varios permisos operativos, camiones propios y una base sólida de clientes. Gano bastante bien y llevo mis finanzas con disciplina. Siempre ahorro, no hago gastos impulsivos y mantengo reservas económicas para emergencias. Esa mentalidad me ha ayudado a crecer sin endeudarme. Cuando conocí a Débora, me sorprendió que jamás mostrara interés en mi dinero. No preguntaba cuánto ganaba, no hacía comentarios sobre mis cuentas ni intentaba influir en mis decisiones económicas. Era cariñosa, independiente, trabajadora y tenía aspiraciones propias. No era una mujer materialista ni presumida. Se esforzaba, tenía empleo, y aunque no ganaba mucho, era responsable. Por eso me enamoré de ella. Sentía que me quería por quien era, no por lo que tenía. Su familia era completamente distinta. No eran malas personas, pero vivían con la filosofía de que el dinero está para gastarse, no para guardarse. Su padre había tenido varios negocios, pero ninguno estable, y siempre terminaba endeudado o cerrando por mala administración. Su madre tenía una actitud más relajada, casi irresponsable respecto a las finanzas, solía repetir que la vida es una sola y hay que disfrutarla. Eran sociables, rodeados de amigos y muy buenos anfitriones, pero nunca tenían estabilidad económica. Yo lo veía como una forma diferente de vivir, no como una amenaza. Todo cambió cuando el negocio del padre de Débora quebró definitivamente. Fue una caída abrupta. Había pedido préstamos para expandirse, confiando en una temporada turística que no funcionó y en acuerdos comerciales que nunca se concretaron. Las deudas se acumulaban, los intereses subían y llegó un punto en el que no podían pagar ni lo básico. Estaban a punto de perder la casa y enfrentaban posibles demandas. Débora me contó la situación entre lágrimas, preocupada porque sus padres no tenían forma de sostenerse. Me pidió que los ayudara solo mientras se recuperaban. Yo no quería involucrarme, no porque no me importaran, sino porque sabía que mezclar relaciones y dinero puede terminar mal. Pero Débora siempre había sido buena conmigo, nunca me pidió nada exagerado y realmente parecía sufrir. Acepté ayudar con la condición de que quedara por escrito. No porque quisiera cobrarles intereses ni tratarlos como clientes, sino porque quería evitar malentendidos. Preparé un pagaré firmado en blanco, para llenarlo con el monto correspondiente cuando pudieran pagar. Pensé que era algo razonable y profesional. Pero su reacción fue completamente distinta. Su madre lo tomó como una ofensa personal, diciendo que pensaba que estaban tratando de aprovecharse de mí. Su padre se molestó y aseguró que yo desconfiaba de su palabra. Débora guardó silencio al principio, pero luego me dijo que era exagerado, que no era necesario y que debía confiar en ellos. Intenté explicar que no era desconfianza, sino un procedimiento normal cuando se presta una suma importante. Aún así, preferí ceder para evitar una discusión más profunda. Le entregué el pagaré a Débora para que ella lo guardara. Semanas después,
Me confesó casualmente que lo había destruido porque le parecía ofensivo hacia su familia. Discutimos de forma más seria esta vez. Le expliqué que no se trataba del papel, sino de la responsabilidad y la claridad. Ella respondió que me preocupaba demasiado por el dinero y que debía ser más humano. Yo, por estar enamorado y querer evitar problemas, decidí seguir adelante sin insistir. Hoy sé que fue una mala decisión. Comencé a depositar una cantidad mensual para apoyarlos. Cubría renta, comida, servicios y algunas deudas urgentes. Era una ayuda considerable, pero nada que afectara mi estabilidad económica. Pensé que era temporal. Sin embargo, a los pocos meses comenzaron a pedirme más dinero con frecuencia. La justificación siempre era que no alcanzaba para todo. Yo accedía porque creía que pronto saldrían de la crisis. Lo extraño fue que los gastos no eran básicos. Noté que estaban comprando ropa cara, haciendo viajes, cenando en restaurantes costosos, comprando electrodomésticos nuevos y contratando servicios innecesarios. Cuando pregunté por qué gastaban tanto en cosas secundarias en lugar de ahorrar, Débora me respondió con molestia. No seas tacaño, tú puedes pagarlo. Esa frase me dejó helado. No era por la cantidad, era por la actitud. Parecía que ya no me veían como alguien que ayudaba, sino como una obligación financiera permanente. Cada mes exigían más, no pedían menos. Su estilo de vida se volvió más lujoso que antes de la quiebra. Resultaba absurdo, incluso si hubieran tenido ingresos normales, no podrían sostener ese ritmo. Empecé a sospechar que no querían recuperarse. Había retiros constantes, movimientos bancarios sin explicación, compras duplicadas y gastos nocturnos en lugares caros. Me di cuenta accidentalmente de un mensaje entre Débora y su madre en el que hablaban de un viaje que querían hacer cuando yo depositara. No era una emergencia, no era una necesidad. Era una expectativa. No dije nada en ese momento porque quería entender antes de confrontar. Pero la inquietud ya era constante. Sabía que algo estaba muy mal y sentía que la situación iba a explotar tarde o temprano. Todo explotó una noche que, en teoría, debía ser un momento positivo. El padre de Débora por fin había conseguido empleo después de meses de presunta recuperación y organizaron una cena para celebrarlo. Cuando Débora me lo contó, me sentí aliviado. Pensé que finalmente volverían a ser autosuficientes y que yo podría dejar de cubrir gastos que nunca debía asumir. Era la primera señal de que todo ese sacrificio quizá había valido la pena. Sin embargo, antes de la cena, Débora me dijo que yo debía pagarla por última vez. Lo dijo con un tono ligero, como si solo fuera un detalle sin importancia. Cuando le pregunté por qué yo tenía que cubrirla si su padre ya tenía trabajo, me respondió que era una forma simbólica de cerrar ese ciclo y agradecerles por su esfuerzo. Agregó que no quería discutir algo tan mínimo. No insistí porque no quería llegar con tensión a una comida que se suponía debía ser agradable. Acepté, aunque la situación me incomodaba. Al llegar al restaurante, noté de inmediato que no era una cena íntima. No solo estaban sus padres y hermanos, había primos, tíos, abuelos, cuñados y algunas personas que ni siquiera conocía. Era una reunión grande, costosa y completamente fuera de proporción. Me saludaron con entusiasmo, todos sonriendo, brindando por nuevas oportunidades y riéndose entre ellos. Parecían felices. Yo trataba de disfrutar el ambiente, pero no podía ignorar el hecho de que todo estaba siendo pagado con mi dinero una vez más. Incluso si era la última vez, no se sentía como un cierre, sino como una carga. Me senté junto a Débora y traté de mantenerme tranquilo. Pedían platos caros, bebidas costosas y postres adicionales sin siquiera ver los precios. Era evidente que nadie se preocupaba por el costo. Yo no esperaba agradecimiento, pero sí mesura, especialmente ahora que ya no estaban en crisis. En lugar de eso, parecían disfrutar más porque no estaban pagando nada. En un momento, una de las tías de Débora se acercó y me dijo con una sonrisa exagerada: ¿Qué pasa, Larry? ¿Por qué esa cara tan seria? Disfruta esta cena que, con cariño, prepararon los padres de Débora. Su comentario me dejó desconcertado. ¿Prepararon?
Ellos no pagaron nada, no cocinaron, no organizaron el lugar. Lo único que hicieron fue pedir y sentarse. Pero no respondí porque no quería generar tensión. Simplemente asentí. Minutos después, el primo pequeño de Débora se acercó corriendo y me abrazó como si fuéramos muy cercanos. Luego, dijo con toda naturalidad: «Tío Larry, dame dinero. Débora dijo que tú me comprarías una consola». Su tono era casual, como si ya estuviera decidido. Pensé que estaba bromeando, así que pregunté: «¿Y por qué no le pides a tus padres?». El niño regresó con Débora, y ella, sin verme siquiera, respondió: «No le hables así. A ti te sobra el dinero. Además, ya le prometí que se la comprarías. No me hagas quedar mal». Fue la primera puñalada real de la noche. No era solo que me pidieran dinero, era que ella asumiera compromisos económicos en mi nombre sin consultarme, como si yo fuera una extensión de su billetera. Sentí una mezcla de molestia y decepción, pero me contuve. Sin embargo, algo dentro de mí ya estaba agotado. Durante meses guardé incomodidades, dudas y enojo acumulado, intentando no iniciar conflictos y creyendo que eventualmente la situación mejoraría. No mejoró. En ese momento la discusión comenzó. Le dije en voz baja, intentando no llamar la atención, que se estaba aprovechando de mí, que no tenía derecho a comprometerme sin preguntarme. Ella respondió en un tono molesto, sin bajar la voz. Varias personas dejaron de hablar y comenzaron a escuchar. «Siempre haces un drama por todo. Es solo una consola. Tú puedes pagarla sin ningún problema», dijo. Sentí que mi paciencia se rompía por completo. Había hecho sacrificios enormes por su familia, no por obligación, sino porque la amaba. Y ella no solo no lo valoraba, sino que lo usaba en mi contra, como si mi capacidad económica fuera algo que me obligaba moralmente a pagar lo que quisieran. Le respondí con la voz firme, sin gritar: «No estoy aquí para mantener a toda tu familia. Desde hace meses siento que ustedes solo me están usando. Cada mes piden más dinero, gastan en lujos, y ni siquiera intentan ahorrar. Estoy harto». Todos quedaron en silencio. Incluso la música del lugar parecía más baja. Débora me miró con incredulidad, como si yo fuera el que estaba actuando fuera de lugar. Y entonces se levantó y dijo con voz fuerte, casi teatral, como si fuera un chiste que todos debían celebrar: «Deja de quejarte y acepta tu rol como la cartera familiar». Hubo una ola de risas inmediatas. No eran risas incómodas. Eran risas auténticas, sonoras, burlonas. Algunos incluso aplaudieron. La burla fue dirigida, directa y humillante. Era la primera vez que me llamaban así, pero por la reacción, no era un apodo improvisado. Probablemente era algo que ya habían dicho entre ellos. Una de las tías añadió: «De hecho, con tu dinero también has estado pagando la colegiatura de mis hijos». Y soltó una carcajada como si fuera algo ingenioso. Las risas aumentaron. Nadie parecía tomar en serio la gravedad de lo que estaban admitiendo. No solo no estaban agradecidos, sino que se sentían con derecho a usar mis recursos como si fueran de acceso público. Yo me quedé en silencio unos segundos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Luego dije: «Está bien. Entonces dejaré de pagar. Veremos cómo se las arreglan sin mi dinero». El padre de Débora soltó una carcajada fuerte, como si hubiera dicho algo gracioso. «Acabo de cerrar un contrato. Ya no te necesitamos. Olvídate de que te pague un solo dólar de lo que nos diste. Eres el novio de mi hija. Era tu responsabilidad ayudar». Otra ronda de risas. Más burlas. Más comentarios insinuando que yo estaba exagerando y que debía estar orgulloso de aportar. Vi a Débora y esperé que dijera algo sensato. No lo hizo. Solo dijo: «No seas tan sensible. Es una broma. Deja de comportarte como un niño. Nadie te está obligando». Ese fue el momento exacto en que entendí que no era una racha temporal, ni una mala interpretación, ni una confusión familiar. Era su forma de verme.
Había dejado de ser pareja y me había convertido en proveedor. Y no uno respetado, sino uno del cual se burlaban porque creían que siempre diría sí. Me levanté sin decir una palabra más. No hice un escándalo ni devolví insultos. Simplemente me fui. Pero mientras caminaba hacia mi auto, sentí algo distinto a la tristeza que me había acompañado los últimos meses. Sentí determinación. Sabía que esa situación no quedaría así. No después de todo lo que había dado y de la forma en que se burlaron públicamente. No después de escuchar esa palabra, repetida entre risas, como si yo fuera un objeto. La cartera familiar. Esa noche llegué a casa sin decir palabra. No quería encender la televisión ni revisar mi teléfono. Solo me quité la ropa, me acosté y miré el techo durante varios minutos, intentando procesar lo que había ocurrido. No era solo la humillación pública, sino la claridad con la que había comprendido que durante meses me habían visto como una fuente de dinero y nada más. Respiré hondo tratando de tranquilizarme. Cerré los ojos y por un momento creí que todo lo que necesitaba era descansar. Sin embargo, justo cuando estaba por quedarme dormido, llegó una notificación al teléfono. Miré la pantalla, cargo reciente en mi tarjeta de crédito, el mismo monto aproximado del restaurante. Me incorporé de golpe. Habían usado mi tarjeta para pagar la cena. En ese instante, recordé algo que había pasado por alto. Antes de la cena, Débora me pidió mi cartera para guardar mi licencia de conducir y no perderla. Yo, distraído y sin malicia, se la di. La tarjeta seguía en su poder. Tuve una mezcla de enojo y decepción, pero no sorpresa. Era coherente con todo lo que habían hecho últimamente. Lo que sí me sorprendía era mi propia falta de precaución. Aún así, no me alteré demasiado. Bloqueé la tarjeta desde la aplicación bancaria, respiré profundo y pensé en silencio. Esta vez no saldrán impunes. Y ahí recordé algo importante. Algo que en su momento guardé como precaución, casi por instinto, y que ahora parecía una pieza clave. El pagaré. No el que Débora rompió frente a mí, alegando que era ofensivo, sino el verdadero. El original. Aquel día, cuando ella destruyó el documento, yo guardé silencio no porque aceptara sus argumentos, sino porque ya había previsto esa reacción y había preparado un duplicado para entregarles. El que ella rompió era solo una copia. El original estaba guardado desde el inicio en mi caja fuerte personal, protegido y sin daños. Nunca esperé usarlo. Parte de mí realmente creía que ellos intentarían pagarme eventualmente. Ahora me alegraba no haber confiado completamente. Al día siguiente desperté temprano, todavía cansado pero más claro mentalmente. Antes de hacer cualquier movimiento legal, necesitaba saber exactamente cuánto dinero había prestado durante esos meses. Abrí mi computadora, revisé estados de cuenta, transferencias, extractos bancarios y comprobantes. Organicé todo en una hoja de cálculo y sumé cada gasto, colegiaturas, renta temporal, pagos de servicios, compras urgentes, viajes, cenas, regalos prometidos a nombre mío y transferencias mensuales. Cuando terminé, miré el total con calma. $55,129. No uno más, no uno menos. Era una cifra alta, pero real. Documentada. Aterradora en retrospectiva, especialmente porque una parte importante se había gastado en cosas que ni siquiera eran necesidades. Escribí la cifra en el pagaré. No añadí intereses. Ni penalizaciones. Ni los pagos extra que técnicamente no estaban incluidos como préstamos sino como favores. Podría haber inflado la cantidad al doble y sería difícil negarlo, pero quería ser justo. Esa cifra representaba exactamente lo que les había dado. Nada más. Antes de salir de casa, tomé una foto del documento con mi teléfono. Luego guardé el pagaré en un sobre rígido y lo metí a la caja fuerte. Salí en mi camioneta rumbo a la casa de los padres de Débora. Cuando llegué, el padre abrió la puerta con expresión molesta, como si estuviera preparado para una confrontación. ¿Qué haces aquí? Pensé que ya habíamos dejado todo claro anoche, dijo. No respondí a su actitud. Pregunté con voz tranquila.
¿Me devolverán el dinero por la buena? Él soltó una carcajada, pero no de humor, sino de burla. Eres un idiota si crees que vamos a pagarte algo. No tienes pruebas de que nos diste dinero. Y aunque las tuvieras, ya dijimos que no te daremos nada. Era tu responsabilidad ayudar. Tú no sostuviste porque quisiste. Sin hablar, saqué mi teléfono, abrí la foto del pagaré y la puse frente a su cara. Aquí tengo todo lo que necesito. El padre tomó el celular con expresión incrédula, lo miró con atención y murmuró. Esto es imposible. Este pagaré lo tenía mi hija. Lo rompimos frente a ti. Rompieron una copia, respondí. Este es el original. Aquí está la cantidad real que me deben. Agradezcan que no puse más porque fácilmente podía colocar $100,000. El rostro del padre cambió lentamente. Pasó de la burla a la confusión y luego al enojo. Su esposa se acercó y tomó el celular de mis manos, leyéndolo varias veces, como si esperara encontrar un truco legal visible a simple vista. No te creemos, dijo ella. Perfecto, respondí con calma. Entonces aténganse a las consecuencias. Mi abogado se pondrá en contacto. Me di la vuelta y me fui sin añadir palabras. No grité, no amenacé, no insulté. Solo les hice saber que esto ya no era personal, sino legal. Mientras conducía, llamé a mi amigo León, abogado especializado en litigios civiles. Le expliqué la situación, le envié los comprobantes, capturas, transferencias y copia digital del pagaré. Me pidió que lo visitara ese mismo día en su despacho. Pasamos horas preparando la demanda. Todo era claro, concreto y demostrable. El pagaré por sí solo era suficiente, pero además contaba con registros bancarios y mensajes donde reconocían explícitamente haber recibido dinero. El caso era sencillo. Cuando se notificó legalmente a los padres de Débora, comenzaron a llamarme. Primero fueron súplicas y pretextos. Luego insultos. Luego amenazas. Me dijeron que arruinarían mi reputación, que irían a la policía, que inventarían acusaciones, que hablarían con la prensa local, que nadie me creería. Guardé todas las amenazas. No respondí. Solo las almacené en una carpeta respaldada en la nube. Mi abogado estaba satisfecho. Las amenazas hacían el caso todavía más sólido. Cuando el juicio comenzó, ellos pidieron que se desestimara la demanda argumentando que yo había prestado el dinero voluntariamente y sin intención de recuperarlo. Luego alegaron que el pagaré era falso. Más tarde dijeron que yo había manipulado digitalmente el documento. Cambiaron de versión varias veces, lo que dañó su credibilidad. Yo me mantuve sereno, con pruebas físicas y digitales, respaldos bancarios, estados de cuenta y las grabaciones de las amenazas posteriores. El día de la audiencia final, el juez fue directo. Determinó que el pagaré era válido, que existían pruebas suficientes de transferencia de fondos, y que las amenazas constituían un acto agravante. No solo ordenó que me devolvieran los $55,129, sino que añadió una indemnización económica por daños, hostigamiento y comportamiento malicioso. Débora intentó hablar conmigo después de la audiencia. No le respondí. No fui grosero. Simplemente me alejé. Ese día salí del juzgado con una sensación extraña. No alegría, no euforia, aunque la gente podría pensar que eso debería sentir. Era una mezcla de alivio, cansancio y cierre emocional. Había recuperado mi dignidad y había puesto límites que debí establecer desde el principio. Mientras manejaba de regreso a casa, pensé en cómo algo que comenzó como un acto de apoyo terminó siendo una pesadilla. Pensé en cuántas señales pasé por alto, cuántas veces me quedé callado para evitar conflictos, cuántas veces interpreté abusos como malentendidos. Pero también pensé en algo más importante. No era mi obligación sostener a nadie. Mucho menos a personas que no valoran el apoyo que reciben. Guardé el pagaré original en la guantera del auto un momento mientras estacionaba. Luego lo saqué, lo miré y sonreí por primera vez en mucho tiempo. No por la victoria legal, sino porque finalmente había dejado de permitir que otros decidieran cuánto valía mi esfuerzo. Actualización.
Han pasado varios meses desde el juicio, y todavía me parece extraño mirar hacia atrás y darme cuenta de todo lo que dejé pasar por miedo a terminar una relación que, sinceramente, ya no me hacía feliz. Hoy los padres de Débora me envían pagos mensuales acordados por el juez, junto con la indemnización por las amenazas. No es una suma pequeña, pero tampoco me alegra recibirla como si fuera un triunfo personal. Es simplemente dinero que me corresponde, dinero que nunca debía haber entregado tan ciegamente. A veces, cuando veo las transferencias reflejadas en mi cuenta, siento una mezcla de alivio y molestia. Alivio porque finalmente se está haciendo justicia, porque no quedé como un tonto que dio dinero sin exigir responsabilidad. Y molestia porque sé que todo esto pudo evitarse si desde el principio hubiera puesto límites claros y no hubiera confundido amor con deber financiero. Me arrepiento de no haber hablado más fuerte cuando surgieron las primeras señales, de haber ignorado mis propias sospechas, de haber permitido que mi miedo a parecer egoísta me hiciera actuar como alguien incapaz de defender sus propios recursos. No he vuelto a hablar con Débora desde el día del juicio. Un amigo en común me dijo que ella se mudó a otra ciudad y consiguió trabajo en una tienda departamental. No deseo que le vaya mal. Solo espero que aprenda a valerse por sí misma y deje de ver a las personas como soluciones económicas. Lo mismo deseo para su familia, aunque no tengo interés en tenerlo cerca nuevamente. Para mí, ese capítulo está cerrado. En cuanto a mi vida personal, decidí darme un tiempo para estar solo. Estoy trabajando en la expansión de la empresa y enfocándome en mí mismo. Por ahora, no tengo intención de iniciar una relación. Quiero asegurarme de que, cuando lo haga, sea con alguien que entienda el concepto de reciprocidad y respeto, no con alguien que vea mi esfuerzo como una fuente inagotable de beneficios. Hay días en los que me pregunto si fui demasiado duro. Supongo que es normal sentirlo después de una ruptura complicada. Sin embargo, también recuerdo la manera en que se rieron de mí en aquella cena y cómo trataron de minimizar todo culpándome por no entender las bromas. Ese recuerdo me mantiene firme y me recuerda que fue lo correcto. Si algo he aprendido de todo esto, es que amar no significa sacrificar la dignidad. No importa cuánto dinero tengas, cuánto puedas dar o cuántas veces puedas rescatar a otros, nadie tiene derecho a convertirte en su fuente permanente de recursos. Y uno también debe tener la responsabilidad de cuidarse a sí mismo. Ahora estoy en paz. Más consciente. Más crítico. Y con la certeza de que nunca volveré a permitir que una relación, por más cariño que exista, me convierta en algo que no quiero ser. Hoy soy dueño de mi vida nuevamente, y eso vale más que cualquier suma de dinero que pueda cobrar.